Esta tercera presentación vamos a iniciarla hablando del placer estético en la filosofía de Schopenhauer y que él vincula directamente en unas ocasiones con la captación de la idea y en otras con la felicidad y tranquilidad de espíritu de ese conocimiento puro liberado de todo querer y que implica también de alguna manera la liberación de toda individualidad y del tormento que de ella se deriva y como ya comentamos en anteriores presentaciones. Pero antes de seguir por ahí, quería que regresáramos de nuevo a lo que nuestro filósofo entiende por belleza. En primer lugar, si para él toda cosa existente puede ser considerada de forma puramente objetiva y fuera de toda relación, y si en cada cosa se manifiesta la voluntad en algún grado de su objetivación, siendo así expresión de una idea, se podría decir pues que todas las cosas son bellas. Pero es lógico que haya algunas cosas más bellas que otras, y él nos da muchas pistas acerca de por qué hemos de considerar una cosa más bella que otra, como las contenidas en este párrafo. Una cosa, escribirá nuestro filósofo, es más bella que otra porque facilita la contemplación objetiva, la fomenta y hasta obliga a ella, y entonces la calificamos de muy bella. Esto ocurriría, por una parte, porque en cuanto cosa individual, escribe, expresa de forma pura la idea de su especie por medio de una proporción de sus partes sumamente clara, netamente definida y plenamente significativa. Esto es algo que ya comentamos en la anterior presentación, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esa proporción clara, definida y significativa de las partes que integran la cosa y que facilitaría al observador el tránsito desde la cosa individual a la idea y por tanto facilitaría la consecución de un estado de contemplación pura. En todo caso, no podemos dejar de mencionar que para nuestro filósofo el hombre, el ser humano, es el más bello de los seres y por tanto la revelación de su esencia, nos dice, constituye el fin supremo del arte, siendo la figura y expresión humanas el objetivo, por tanto, más importante del arte, algo que, de hecho, va a justificar en otra parte del texto afirmando que ningún objeto nos arrebata tan rápido a la pura intuición estética como el más bello semblante y forma humanos, en cuya visión nos conmueve instantáneamente un inefable placer que nos eleva sobre nosotros mismos y todo lo que nos atormenta, alcanzando así cognoscibilidad de la voluntad, la más clara y pura de todas. Instalándonos de esta manera, dice Schopenhauer, con la máxima facilidad y prontitud, en ese estado de conocimiento puro en el que desaparece nuestra personalidad y nuestro querer con su continua aflicción. De gran interés resulta también la distinción que en este libro, El mundo como voluntad y representación, aparece en relación a lo bello y lo sublime. Por una parte, lo bello, como ya he indicado, queda referido aquí a esa significatividad y claridad de las formas desde las cuales nos abordan las ideas individualizadas y que, sin embargo, consiguen sacarnos del conocimiento de las meras relaciones, ¿no? Ese conocimiento que, en opinión de nuestro filósofo, siempre es servir a la voluntad para instalarnos en la contemplación estética y elevarnos mediante ella a sujetos involuntarios de conocimiento. Sin embargo, cuando aquellos objetos cuyas formas significativas nos invitan a su pura contemplación tienen una relación hostil con la voluntad humana en general, cuando se le oponen, cuando le amenazan con una superioridad que suprime toda resistencia o la empequeñecen hasta el nada con su inmensa magnitud, entonces, en opinión de nuestro filósofo, estaríamos ya hablando del sentimiento de lo sublime. Un sentimiento que, al igual que el de lo bello, nos eleva por encima de nosotros mismos, de nuestra persona y de nuestro querer. En resumen, podríamos afirmar, haciendo uso de las propias palabras de Schopenhauer, que lo que diferencia el sentimiento de lo sublime del de lo bello es lo siguiente. En lo bello, el conocer ha obtenido la supremacía sin lucha, ya que la belleza del objeto, es decir, la condición que tiene de propiciar el conocimiento de su idea, alejó de la conciencia sin resistencia e imperceptiblemente la voluntad, y el conocimiento de las relaciones entregado a su servicio
quedando la conciencia como puro sujeto del conocimiento, de modo que no permaneció recuerdo alguno de la voluntad. En cambio, en el caso de lo sublime, aquel estado de conocimiento puro solo se gana, escribe nuestro filósofo, tras desprenderse consciente y violentamente de las relaciones del mismo objeto con la voluntad, conocidas como desfavorables, a través de una elevación libre y consciente por encima de la voluntad y el conocimiento referente a ella. Es decir, que el sentimiento de lo sublime se distingue del sentimiento de lo bello únicamente por el añadido, digamos, de ser una elevación sobre una relación conocidamente hostil del objeto contemplado, existiendo en todo caso, nos dice, diversos grados de lo sublime y hasta incluso tránsitos de lo bello a lo sublime. Según nuestro filósofo, algunos entornos pueden ocasionar en mayor grado ese sentimiento, ese es el sentimiento de lo sublime, sentimiento que en gran medida depende, como vamos a ver, de una cuestión de contraste. Así nos dice Schopenhauer que cuando tenemos a la vista a gran escala la lucha de las fuerzas naturales enfurecidas, cuando en aquel entorno una catarata con su alboroto nos quita la posibilidad de oír nuestra voz, o cuando nos hallamos en el mar embravecido en una tormenta, olas del tamaño de una casa se elevan y descienden, golpean violentamente contra las escarpadas orillas, rocían la espuma en el aire a gran altura, la tempestad ruge, el mar brama, los relámpagos centellean desde las negras nubes y los truenos acallan el temporal y el mar. Esta, dice Schopenhauer, es la completa impresión de lo sublime. Aquí está causada, diríamos, por la visión de un poder que amenaza con destruir al individuo y lo supera sin comparación alguna. Por otra parte, y siguiendo nuevamente a Kant, Schopenhauer también propondrá la existencia de un sublime matemático, suscitado cuando nos representamos una simple magnitud en el espacio y el tiempo, cuya inmensidad, nos dice, reduce al individuo a la nada, como podría ser, por ejemplo, la contemplación de lo infinito en el cielo estrellado. Y no podríamos pasar por alto en esta presentación, creo, que el lado opuesto a lo sublime se hallaría dentro del pensamiento de nuestro filósofo en lo atractivo, que él define como lo que estimula la voluntad al presentarle inmediatamente la aprobación. Y ya para ir terminando esta sesión, pasemos a recordar aquí algunos otros comentarios que hace Schopenhauer acerca de la pintura, ámbito en el que Correggio, sobre todo los cuadros de su primera etapa, y Rafael, nos dice, habrían alcanzado los supremos y más admirables resultados. Precisamente, y refiriéndose a las figuras representadas en los cuadros de Rafael, nos dirá lo siguiente. En sus gestos, en particular en los ojos, vemos la expresión o el reflejo del más perfecto conocimiento, el que no está dirigido a cosas individuales, sino a las ideas. Es decir, aquel conocimiento que ha captado plenamente la total esencia del mundo y de la vida, y que, repercutiendo sobre la voluntad, no le proporciona ya motivos, sino que, al contrario, se ha convertido en un aquietador de todo querer, del que nace la perfecta resignación que constituye el espíritu más íntimo del cristianismo y de la sabiduría hindú, la renuncia de todo querer, la conversión, la supresión de la voluntad y con ella de todo el ser de este mundo, es decir, la salvación. Se ha comentado mucho también la crítica que nuestro filósofo hace en el tercer libro del Mundo como voluntad y representación al manierismo, aunque lamentablemente no menciona a ningún autor en concreto, una crítica que en cualquier caso él fundamenta de la siguiente manera. Leamos lo que escribe. Si la idea es intuitiva, como ya hemos comentado, el artista no sería consciente in abstracto del propósito y fin de su labor, al no tener presente un concepto sin una idea. Y de ahí que el artista no pueda dar, según Schopenhauer, cuenta de su obrar, puesto que el artista trabajaría por puro sentimiento y sin conciencia, digamos, ¿no? Incluso dice él hasta por instinto, siendo precisamente en este punto donde reside la crítica específica a los manieristas, quienes en su opinión parten del concepto en el arte, pero no parten de la idea. Dentro de esta misma argumentación,
basada en el hecho de que, o en el convencimiento más bien, de que el fin de todo arte es comunicar la idea captada y que es reprobable, como hemos dicho, en la práctica artística partir del concepto, como hacen los manieristas, y no de la idea. Schopenhauer no podía en ningún caso aprobar que se destinase una obra de arte a expresar un concepto, como sucede en las alegorías. Pues una alegoría sería, a su juicio, una obra de arte que significa algo distinto de lo que representa. Por el contrario, para él, lo intuitivo y por lo tanto también la idea se expresa a sí mismo, de forma inmediata, de forma perfecta, y no necesita la mediación de otra cosa que la aluda. En consecuencia, las alegorías en las artes plásticas, nos dice, no serían más que jeroglíficos. Es más, con frecuencia aquel significado nominal, aquella intención alegórica, iría incluso en detrimento del significado real, de la verdad intuitiva, como sucedería, por ejemplo, nos dice, con la antinatural iluminación de la noche por parte de Correggio, la cual, aunque bellamente ejecutada, tiene un motivo, nos dice, meramente alegórico y resulta imposible en la realidad. En resumidas cuentas, si un cuadro alegórico posee valor artístico, sería, en opinión de nuestro filósofo, siempre al margen e independientemente de lo que el cuadro ofrece como alegoría, pues tal obra de arte estaría sirviendo a dos fines simultáneos, la expresión de un concepto por una parte y la expresión de una idea por otra, pero solo la expresión de la idea podría ser para Schopenhauer un fin artístico, un fin auténticamente artístico. El otro sería simplemente un fin ajeno. En definitiva, la alegoría aparece para nuestro filósofo como algo ajeno al fin del arte, a las finalidades del arte, y a menudo nos dice perturbador para él. Crítica esta que hace nuestro filósofo de la alegoría en la línea de la planteada algunos años atrás por Schelling, por ejemplo, y que ya comentamos en este curso, y claramente en contra de la opinión de Winckelmann, para quien el fin supremo del arte era la representación de conceptos generales. Por tanto, frente a la significación externa de una pintura, lo importante es siempre la significación interna de la obra, que es la profundidad en la comprensión de la idea de humanidad que ella abre. No sería necesario, pues, para el arte la representación de grandes temas, sino que también cualquier escena de la vida cotidiana, a los ojos de Schopenhauer, podría ser de gran significación interna si en ella aparecen en clara y brillante luz, nos dice, los individuos humanos con su obrar y querer hasta en sus pliegues más ocultos. Sí, para nuestro filósofo da igual que los cuadros representen a ministros que se disputan sobre el mapa los países y los pueblos, o que los aldeanos en la taberna pretendan hacer valer sus derechos en las cartas y los dados. Pues las escenas y acontecimientos que conforman la vida, nos dice, de tantos millones de hombres, sus hechos y trajines, su necesidad y su alegría, tienen ya la suficiente importancia para ser objeto del arte, y con su rica variedad han de dar materia suficiente al despliegue de la amplia idea de la humanidad. Hasta lo efímero del instante que el arte ha fijado en tales cuadros, afirma nuestro filósofo, suscita una ligera y peculiar emoción, pues fijar en una imagen duradera el efímero mundo que se transforma incesantemente, plasmándolo en acontecimientos individuales que sin embargo representan el conjunto, constituye, nos dice, un logro del arte pictórico con el cual parece detener el tiempo mismo, elevando lo individual a la idea de su especie. Hasta ahora no he comentado, no he hecho mención en estas presentaciones que estamos dedicando a Schopenhauer, que en sus escritos sobre arte se hace una especie de recorrido en función de la gradación de las ideas en sentido ascendente, adjudicando a cada una de las bellas artes la contemplación de una idea. Así, en el nivel más inferior del arte bello estaría la arquitectura, dado que ella, nos dice, nos presenta la idea de la materia bruta y las fuerzas básicas de la naturaleza en el perpetuo conflicto entre gravedad, rigidez, etc. En un nivel algo más elevado, acorde, nos dice, con la mayor importancia de las ideas que presentan, estarían
la jardinería, la pintura paisajística y la pintura y escultura animal, en las que nos dice se presentan las ideas de la naturaleza vegetal y animal, estando en la cúspide de esta jerarquización de las artes plásticas las que tienen como objetivo específico, digamos, la idea del hombre, es decir, la pintura histórica, la escultura y por encima de ellas la poesía. Y como no podía ser de otra manera, en el caso de la poesía, Schopenhauer considerará que la máxima producción poética, es decir, la cumbre de la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado, nos dice, debe ser y es de hecho reconocida la tragedia. La tragedia representaría en las bellas artes el grado superior, nos dice, de objetivación de la voluntad. ¿Y por qué? Pues porque su fin sería la representación del aspecto terrible de la vida, porque la tragedia expresaría sobre todo el carácter de culpa que tiene nuestra existencia. Lo que aquí se nos exhibiría en la tragedia sería, en opinión de nuestro filósofo, el indecible dolor, las calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el irremediable fracaso de lo justo y lo inocente. Leamos este párrafo en relación a la tragedia para concretar un poco más estos detalles. Ese conocimiento, purificado y elevado por el sufrimiento mismo, alcanza el punto en que el fenómeno, el velo de Maya, ya no le engaña. El punto en que la forma del fenómeno, el principium individuationis, es decir, el principio de individuación, queda traspasado y con él se extingue el egoísmo en el que se basa, con lo que los motivos, hasta entonces tan poderosos, pierden toda su fuerza, dejando lugar al completo conocimiento de la esencia del mundo que, actuando como aquietador, provoca la resignación, la renuncia, no simplemente a la vida, sino a toda la voluntad de vivir. Así, en la tragedia veríamos que, al final los personajes más nobles, nos dice Schopenhauer, tras larga lucha y sufrimiento, renuncian para siempre a los fines que hasta entonces perseguían con tanta vehemencia y a todos los placeres de la vida, o bien abandonan libremente y contentos, nos dice la vida misma. Y así lo hizo el príncipe Constante de Calderón, así Margarita en el Fausto, así Hamlet, a quien apunta Horacio, quiere seguir voluntariamente, si bien aquel le ordena quedarse y seguir respirando dolorosamente todavía un tiempo en este salvaje mundo, a fin de relatar el destino de Hamlet y purificar su memoria. Así también la doncella de Orleans, de Schiller, de Friedrich Schiller, y la novia de Messina, todos ellos mueren, nos dice Schopenhauer, purificados por el dolor, es decir, después de que se ha extinguido la voluntad de vivir en ellos. En el Mahoma de Voltaire esto se expresaría, nos dice incluso literalmente, en las palabras finales que Palmira, moribunda, grita a Mahoma. El mundo es para los tiranos, vive tú. No obstante, si bien la tragedia supone, como hemos dicho, la culminación en la representación de las ideas eternas, la escala de las artes, decíamos, tiene un peldaño más, ocupado por la música, arte que para nuestro filósofo no representa ideas, sino la voluntad misma, y de ahí que nos diga que el compositor revela la esencia íntima del mundo y expresa la más honda sabiduría. Hay que señalar que el convencimiento de Schopenhauer de que la música no es reflejo de la apariencia, sino reflejo de la voluntad misma, y que por tanto representaría la cosa en sí, será considerado por Nietzsche en su texto de Juventud, El nacimiento de la tragedia, el más importante conocimiento de toda la estética. Un tema, por cierto, ese al que dedicaremos ya de manera monográfica el siguiente tema de este curso.